Hola, muy buenos días, tardes o noches, los saluda su amigo de Pasa tu Examen. En este video comenzaremos con el módulo de redacción indirecta. Hablaremos en específico de las oraciones. Lo más sensato si hablaremos acerca de redacción indirecta, siendo este un módulo donde encontraremos preguntas acerca de mejorar y corregir párrafos y oraciones, es comenzar hablando acerca de las oraciones y cómo se componen. Una oración es una unidad gramatical formada por un sujeto y un predicado. Estos dos términos, el sujeto y el predicado, poseen un núcleo. El núcleo del sujeto siempre será un sustantivo y el núcleo del predicado siempre será un verbo. Pero en los videos acerca de verbos y sustantivos profundizaremos más acerca de estos. El sujeto y el verbo en una oración siempre deben concordar en persona, es decir, si el sustantivo se encuentra en primera, segunda o tercera persona, el verbo también. Y el número, es decir, si hablamos en singular o plural, el verbo también se debe adaptar a la cantidad de individuos sobre los que recae la acción. Ahora veamos un ejemplo de un error en número para que lo entiendan mejor. Miguel y yo estaba jugando. Como ya sabemos, el verbo estaba está mal. Lo correcto sería decir Miguel y yo estábamos jugando. Aquí el verbo se debe adaptar para que recaiga en los dos individuos la acción. Y un error en persona sería ellos estábamos jugando. El verbo conjugado en estábamos es para nosotros, por lo que la manera correcta de decir esta oración sería ellos estaban jugando. Una oración siempre debe tener un verbo. Si un enunciado no tiene un verbo, se le llama frase. Por ejemplo, qué bonitos ojos. O otro ejemplo sería, al fin, qué buena noticia. Como pueden ver en los ejemplos anteriores no hay verbo, por lo tanto no es una oración, es una frase. Las oraciones las podemos dividir en personales e impersonales. Se dice que una oración es personal cuando tiene sujeto. El sujeto puede estar explícito cuando es evidente y puede estar implícito cuando éste está presente pero no se menciona. También existen oraciones impersonales cuando éstas carecen de sujeto. Ejemplo de oraciones personales explícitas son: los niños comían con su madre. Aquí el sujeto sería los niños. Mi carro está fallando mucho. Aquí el sujeto sería mi carro. Ejemplos de oraciones personales implícitas serían: estoy cansado. Aquí no tenemos un sujeto explícitamente, pero podemos incluir por el verbo que se habla de yo. Yo estoy cansado. Otro ejemplo de una oración personal implícita es: encontraste mi reloj. Aquí no podemos ver al sujeto a simple vista, pero se intuye que el sujeto es tú. Tú encontraste mi reloj. Y algunos ejemplos de oraciones impersonales son: ya es muy tarde para salir. Aquí, como podemos ver, tenemos el verbo es, pero no hay ningún sujeto en el cual recae la acción de ese verbo. Otra oración impersonal sería: en un momento dejará de llover. Aquí tenemos el verbo dejará, pero no tenemos ningún sujeto sobre el cual recae la acción. Sé que puede ser un poco complicado identificar entre una relación personal y una impersonal, pero hay un truco para poder identificarlas. Este truco consiste en cambiar de singular a plural los elementos de una oración, y si el verbo se ve obligado a cambiar, no es una oración impersonal. Por ejemplo, ya es muy tarde para salir. Aquí vamos a intentar hacer esta oración singular en plural. Ya es muy tarde para salir y cenar. Como podemos ver, añadimos otro elemento a la oración, pero el verbo es se conserva, por lo tanto es una oración impersonal. Ahora veamos un ejemplo de una oración personal. Cierra muy tarde el cine. Aquí el sujeto no puede parecer tan evidente, pero si nosotros transformamos cine a plural y el verbo se ve obligado a cambiar, es una oración personal. Por ejemplo, cierra muy tarde los cines. Como pueden ver, se escucha raro, por lo tanto tenemos que modificar el verbo cierran para que la oración tenga coherencia. Cierran muy tarde los cines. Como podemos ver, esta oración al cambiarla a plural, el verbo se ve obligado a cambiar, por lo tanto es una oración personal. Las oraciones también las podemos clasificar según su composición, en simples o compuestas. Una oración simple consiste en un sujeto unido a un predicado, y una oración compuesta es aquella que tiene dos o más predicados, es decir, puede tener dos o más verbos. Cada uno de los enunciados que componen a una oración compuesta se llaman proposiciones. Las oraciones compuestas las podemos dividir en coordinadas, subordinadas y yuxtapuestas. Las oraciones compuestas coordinadas son oraciones del mismo nivel sintáctico. Se encuentran unidas por un nexo o conjunción coordinante. Por ejemplo, todas las tardes estudio para mi examen de admisión y me tomo una taza de café. Aquí la conjunción o nexo que une estas dos palabras es y. Esta es una conjunción coordinante de tipo copulativa. En el próximo cuadro van a ver una lista de conjunciones coordinantes más usadas. Es necesario que se las aprendan por si aparece una pregunta de este tipo en su examen de admisión, sepan identificar la opción correcta. Ahora vamos a ver otros tipos de oraciones compuestas, como serían las subordinadas. Las oraciones compuestas subordinadas son oraciones dependientes de una principal, unidas por un nexo o conjunción subordinante. Por ejemplo, todas las tardes estudio para mi examen de admisión para poder aprobarlo. Aquí la conjunción o nexo subordinante es la palabra para.
Como pueden ver, en una oración subordinada, una oración depende de la otra y si la oración subordinada se dice de manera independiente, pierde todo el sentido. Por ejemplo, poder aprobarlo. No tiene nada de sentido de qué estamos hablando. Pero la oración principal no pierde el sentido si la dices de manera individual. Todas las tardes estudio para mi examen de admisión. Este ejemplo anterior es una buena manera de poder identificar entre una oración coordinada y una subordinada sin tener que aprenderte todas las conjunciones. A continuación verán una lista de conjunciones subordinantes más usadas en el español. El último tipo de oraciones compuestas son las yuxtapuestas. Son oraciones del mismo nivel sintáctico que no se encuentran unidas por una conjunción, sino por un signo de puntuación. Por ejemplo, todas las tardes estudio mucho, punto y coma, me gustaría pasar mi examen de admisión. La única diferencia entre las anteriores es que estas también guardan relación, pero no se encuentran unidas por un nexo o por una conjunción. Únicamente se encuentran unidas por un signo de puntuación y de esta manera las podemos identificar. Es muy probable que las únicas preguntas que encuentren en su examen de admisión acerca de oraciones compuestas sean identificar qué tipo de oración compuesta es, así que aquí lo más importante es que aprendan a identificar entre unas y otras. Y bueno, habiendo visto el tema de hoy me despido por este video. Recuerda que puedes contestar los cuestionarios de esta lección en la página de pasatuexam.mx, esto para que hagas más significativo tu aprendizaje y asegures un lugar en la carrera de tus sueños.